Muy buenos días. Está integrándose los espectadores, así que vamos a dejar que pasen unos minutos antes de la presentación de rigor. Aprovecho de saludar a Juan Pablo Lepe y a tantos otros que se están integrando en este minuto. Muy buenos días. Les estaba comentando que vamos a esperar un par de minutos a que se vayan integrando los espectadores. Vamos a demorar aproximadamente una hora en la presentación. Y al final de la exposición vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Perfecto, muy buenos días. Desde las oficinas de Mont Group en Santiago de Chile, les envío un saludo muy afectuoso. Soy Rafael Castro Mesa, abogado del Estudio Mont, magíster en Derecho Ambiental y durante 2 años seremi del Medio Ambiente de la región de Antofagasta. Y en ese contexto, precisamente dentro de las problemáticas ambientales que tiene nuestra región, precisamente lo que tiene que ver con los suelos contaminados es, sin lugar a dudas, la problemática ambiental más importante. Y eso tiene que ver, evidentemente, con la actividad industrial que históricamente ha tenido nuestra región. Y es precisamente porque en materia de suelo nuestro país tiene una deuda importante, como vamos a ver a continuación. Y también porque puedo hablar desde la experiencia que tuve al realizar precisamente un estudio que levantó los sitios con potencial presencia de contaminantes, es que quiero que juntos vayamos a través de sus preguntas, a través de sus comentarios, conociendo la realidad de esta problemática, cómo podemos avanzar para poder resolver esta problemática. Qué buenas noticias tenemos al respecto, porque las hay, en particular en nuestra región de Antofagasta, y finalmente también cuáles son los pasos a seguir. En primer lugar, señalar que desde el 2009 existe en nuestro país una política nacional para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes. Precisamente esta política ha sido impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente y precisamente apunta a tener una gestión para poder reducir los riesgos. Y hay que señalar que desde el 2013 el Ministerio del Medio Ambiente preparó una guía precisamente para una guía metodológica para poder gestionar los suelos con potencial presencia contaminante, que genera un procedimiento precisamente para poder estudiar los suelos frente a actividades con potencial de contaminación y propone elaborar precisamente planes de acción, correctivos, remediación cuando existan riesgos. Entonces lo que vamos a hacer
es analizar cada una de las etapas que esta metodología contempla y vamos a ver en términos prácticos, porque en la región de Antofagasta esta guía se aplicó precisamente en un estudio que fue financiado con fondos FNR, y en este punto quiero hacer un reconocimiento al equipo de la Seremi del Medio Ambiente, que fue contraparte técnica de dicho estudio, en particular a Roberto Villablanca, a Mirna Aguilar, a Fernando Varas y también al equipo de EMGRISA y WSP, que fueron quienes realizaron este estudio que sin lugar a dudas a nivel nacional marca un precedente muy importante. Hay que señalar, y con esto yo podría cerrar la puerta por fuera, que nuestro país es el único país de la OCDE que no tiene norma de suelos. A este respecto, estamos atrás incluso de países vecinos, como el caso de Perú, fundamentalmente, que tiene muchas similitudes a, digamos, nuestro país, que tienen algún tipo de normativa al respecto. Entonces, es de vital importancia precisamente avanzar en dos temas que son fundamentales. Por una parte, poder definir el marco normativo y la forma de poder insertar esta futura norma de suelo, y por otra parte, la discusión de materias técnicas para la definición de valores objetivos ajustados a la realidad nacional. Y en esto hay que ser bien claros, porque ciertamente aquí no se trata de, efectivamente, el artículo 11 de la ley 19.300 contempla precisamente para en el marco de la evaluación ambiental que se puedan aplicar normas de referencia internacionales. Pero hay datos que tenemos que tener a la vista que son súper importantes, como por ejemplo, si nosotros miramos el arsénico, precisamente el estudio del que vamos a hablar en un momento más, da cuenta, por ejemplo, de que como nivel de background, hay ciertas zonas de la región de Antofagasta, de background, estoy hablando de línea de base, para que ustedes lo entiendan, el estado del suelo, naturalmente, si no hubiese tenido ningún tipo de intervención humana. Entonces, naturalmente, hay zonas, por ejemplo, en la región de Antofagasta, que tienen niveles de arsénico que están sobre las normas más exigentes a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una norma de, de suelos, precisamente tenemos que determinar hasta qué punto nosotros queremos eventualmente remediar o hasta qué punto podemos nosotros considerar que una determinada zona está saturada. Tenemos que considerar el nivel de background y es por eso que precisamente considerando la extrema mineralización de nuestro suelo es que la elaboración de esta norma de calidad es urgente, pero también es muy compleja técnicamente. Quiero poner acá un ejemplo que tiene que ver fundamentalmente con una política pública que se intentó implementar tiempo atrás y que da cuenta de una realidad que tiene que ver con que muchos de nuestros, precisamente, relaves y suelos tienen suelos abandonados, suelo con potencial presencia de contaminantes abandonados, evidentemente que da cuenta de que desde el Estado no hay herramientas precisamente para poder lograr hacerse cargo, digamos, de la problemática de suelos contaminados. No tenemos nosotros herramientas directas, eso lo vamos a ver al final de los resultados de que yo les converse respecto a este estudio de WSP y EMGRISA en Antofagasta. No hay una política pública, entonces aquí tenemos un ejemplo en que desde el Estado se les pedía a los privados que adoptaran relave. Y también tenemos lo que ocurrió un año después, cuando el mismo Seremi Minería señalaba que ninguna compañía se había interesado en alguna propuesta para mejorar algún pasivo ambiental. O sea, fue una política finalmente fallida. Entonces eso da cuenta precisamente del problema de fondo que tenemos sobre este respecto y frente al que probablemente sea el principal problema ambiental que tenemos a nivel nacional. En Chile, en el año 2011, y ojo que esto no quiere decir que desde el Ministerio del Medio Ambiente no se haya avanzado en este sentido, en el año 2011 se hizo un estudio denominado Preparación de antecedentes para la elaboración de una norma de calidad primaria de suelos que fue licitado por el Ministerio del Medio Ambiente. Allí
partimos por levantar un estado del arte desde el punto de vista de la normativa que tenemos actualmente en nuestro país y que regula precisamente los suelos. Tenemos en primer lugar la ley 20.551 del 2011 sobre cierre de faenas mineras. Tenemos la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente. Tenemos en su artículo 39, tenemos la ley 20.412 sobre incentivos agrícolas a suelos degradados, el DFL 235, también para recuperación de suelos. El decreto 248, que tiene que ver con el reglamento para la construcción, operación y cierre de depósitos de relave, que precisamente ahora está en proceso de actualización y que vamos a analizar también más adelante. Y la ley 3.557 sobre protección agrícola. En primer término, y para quienes nos acompañan, que yo sé que hay amigos que vienen, muchos de ellos de Antofagasta, y que son líderes ambientales en algunos casos, tenemos que partir por señalar para que tengamos claro qué es una norma primaria o secundaria de calidad ambiental. La norma primaria de calidad ambiental, más allá de la definición, apunta a la salud de las personas. Vale decir, una norma primaria de calidad ambiental establece valores de concentración y periodos máximos mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos, biológicos, ruido, etcétera, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la salud de la población. Y lo mismo en el caso de una norma secundaria, pero para la protección, que puede constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. El común de las personas conoce muy bien las normas primarias, por ejemplo, de calidad del aire, que en nuestro país tienen evidentemente un avance y una profundización muy importante a partir de la década de los 90, cuando empieza a trabajarse, aún antes de la existencia de la institucionalidad ambiental, en el plan de descontaminación de Santiago, en donde mi amigo Marcelo Fernández, actual jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, fue participante. Y hay que decir que efectivamente esto tiene que ver también con que la calidad del aire es fundamental y se refleja directamente en la salud de las personas. Pero sin embargo también se ha avanzado en lo que tiene que ver con normar la calidad de las aguas. Y en ese sentido hay ya planes de descontaminación que han ido avanzando, que en su oportunidad declararon saturado, por ejemplo, el lago Villarrica, de determinados componentes y que ahora han avanzado hacia la formulación de un plan de descontaminación. Y en el caso de Mejillones, también en términos de calidad del agua, a propósito de los resultados de un estudio que se hizo también con fondos FNR en Mejillones, se está avanzando hacia precisamente tener una norma secundaria de calidad de los sedimentos y de la columna de agua. Y eso también va acompañado por lo que se está haciendo en Quintero, en la Bahía de Quintero. Tenemos acá lo que yo les había comentado, que tiene que ver fundamentalmente con la Política Nacional de Gestión de Suelos Contaminados, que parte en el año 94 con la dictación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que establece en su artículo primero el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que ya había sido establecido en el artículo 19 de nuestra Constitución. La política ambiental sustentable de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que reconoce los pasivos ambientales y la necesidad de actuar. La agenda ambiental del año 2004 de la misma CONAMA, que comienza una discusión sobre el tema y avanza en un desarrollo de metodología y establece un comité. Después nos damos un salto hasta el año 2010, en que se establece la actualización de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente por la Ley 20.417, en que en su artículo 70, letra G, precisamente establece el concepto de evaluación de riesgos y suelos contaminados. Este es un hito muy importante. Posteriormente, en el año 2012, la guía de evaluación de impacto ambiental se incluye el riesgo para la salud de la población y se elabora una metodología para la evaluación del riesgo. Y finalmente pasamos al año 2013, en que tenemos la guía metodológica para la gestión de suelos con potencial
presencia de contaminantes del Ministerio del Medio Ambiente, que fue aprobado por resolución exenta 1690 del 2011 en su fase 1 y fase 2, y la resolución exenta 406 del 2013 que aprueba la fase 3 y que vamos a pasar a analizar a continuación. En primer lugar, definiciones que son importantes y que tenemos que manejar. Contaminante es todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo puede constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones y permanencias superiores o inferiores, según corresponda, a la establecida en la legislación vigente. Y ahí pasamos posteriormente a definiciones que tienen que ver específicamente con sitios contaminados. Suelos con potencial presencia de contaminantes, suelos abandonados con potencial presencia de contaminantes, suelos abandonados con presencia de contaminantes y suelos con presencia de contaminantes. La fase 1 de esta metodología que yo les señalaba, que tiene que ver fundamentalmente con una identificación, una priorización y jerarquización, y una determinación del background. Estamos hablando, y esto lo estoy señalando porque se realizó recientemente en Antofagasta a nivel regional, estamos hablando de levantamiento de información que precisamente apunta a poder establecer aquellos lugares que por distintos parámetros, por ejemplo, su cercanía con la población, por ejemplo, la entidad del nivel de contaminación, etcétera, se va jerarquizando, digamos, aquellos sitios en los cuales es necesario poder intervenir. Y esto fundamentalmente, esta primera etapa que tiene que ver con la jerarquización de los sitios con potencial presencia de contaminantes, nos hace un primer barrido que precisamente nos va señalando precisamente de la política pública aquellos sectores en los que efectivamente nosotros vamos a realizar acciones posteriores. Y de esta manera, la identificación tiene que ver, por ejemplo, con hacer un levantamiento de aquellas instalaciones o actividades dentro de, por ejemplo, proyectos ingresados al CEA con RCA aprobada, proyectos registrados en el SNIFA de la Superintendencia del Medio Ambiente, listados de estaciones de servicio, catastro del Cernagiumín, etc. En segundo lugar, como yo les señalaba, la evaluación de acuerdo a la presencia de población residente, recursos hídricos, ecosistemas sensibles, y esta priorización puede ser alta, mediana, moderada y de baja prioridad. Y finalmente la jerarquización se hace haciendo una inspección en terreno, elaborando una ficha, identificando el sitio con potencial presencia contaminante, realizando entrevistas, levantando la historia del lugar, ¿ah? Con vecinos, con personas que eventualmente hayan trabajado en una antigua planta, caracterizar a la empresa, digamos, y el proceso productivo que puede ser potencialmente contaminante, levantar una sospecha de fuente contaminante y finalmente la ruta y eventuales receptores. ¿Ah? Y se hace efectivamente con esta información levantada en terreno una evaluación de gabinete eh, y tener claro, digamos, para esta jerarquización y priorización, que la actividad productiva debe decir relación con sustancias o residuos peligrosos, con la generación de contaminantes en concentraciones que sean susceptibles de poder causar un impacto negativo en el medio ambiente y yo creo también a las personas. Bueno, esto ya lo había yo analizado, pero tiene que ver fundamentalmente con el nivel de background, ¿ah? Que es la concentración natural de un determinado elemento químico en un suelo que no ha sido alterado por la actividad humana, localizado en las cercanías del suelo y o el sitio con presencia contaminante. En el caso de Antofagasta lo que se hacía era, porque normalmente se puede hacer un mapeo de los sectores que tienen similares condiciones geológicas. Entonces, de acuerdo a una serie de antecedentes, lo que se hacía era poder ir a un lugar que, de acuerdo a todas las antecedentes que se levantaban en terreno, no había sido intervenido,
y precisamente se tomaban muestras y de esa manera se podía determinar el nivel background de una determinada zona geológica. ¿Ah? Y es por eso que yo le señalaba, yo no, tenemos apenas una hora, digamos, pero es por eso que yo les comentaba respecto, por ejemplo, a información que se levantó respecto a niveles de background de arsénico en amplias zonas, probablemente que tuvieron en el pasado actividad volcánica y que dejaron evidentemente una marca. Y así como, por ejemplo, naturalmente el nivel de background de Calama supera en arsénico largamente lo que tiene que ver con, por ejemplo, la norma australiana, que es de las más exigentes. Y hay que señalar también lo que ha sido históricamente la alta carga de arsénico, por ejemplo, que trae naturalmente el río Loa, que ha sido registrado, digamos, eh, ha sido registrado incluso arqueológicamente y que evidentemente también afectó a la población fundamentalmente que o sea, cuando se sacaba agua potable, se sigue sacando, pero cuando se extraía agua potable y no se hacía, digamos, el procedimiento para poder abatir el arsénico, evidentemente que eso tuvo una carga, digamos, que todavía ha dejado su marca en la población antofagastina. Probablemente, creo que hasta cerca de los años 60, 70, el agua potable en Antofagasta tenía un alto contenido en arsénico, lo que confirma de alguna manera lo que yo les estoy señalando. Bueno, la fase 2 que tiene que ver con la investigación preliminar y confirmatoria de estos sitios que se han empezado a jerarquizar y que precisamente apunta a confirmar aquello que fue levantado fundamentalmente en terreno y gabinete, ¿ah? Con todos estos parámetros que se van cruzando. Aquí hay un gráfico que es mucho más claro. Digamos, lo que se hace con esta investigación preliminar es hacer un estudio de antecedentes históricos, geográficos, identificación de los receptores potenciales en gabinete y un desarrollo de un modelo conceptual que precisamente es bien interesante porque da cuenta de cómo eventualmente una población se podría ver expuesta precisamente, porque la exposición aquí es clave, ojo, la exposición, el tiempo de exposición, el nivel de exposición es clave dentro de los antecedentes que se tienen que levantar. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual, por ejemplo, se tiene que considerar la prevalencia de la dirección del viento, el cómo estos gases, por ejemplo, que pueden surgir de restos de hidrocarburo en el suelo, por poner un ejemplo, pueden tener una exposición directa a quien, por ejemplo, hace ejercicio arriba de ese suelo o a quien le llega indirectamente por el aire o un niño, por ejemplo, que se ponga a jugar ahí, etcétera. O sea, también la contaminación de, digamos, de las napas subterráneas, etcétera. Entonces, la exposición es clave y posteriormente viene la etapa de investigación confirmatoria, que es un muestreo en terreno de acuerdo a un modelo conceptual y la comparación con estándares internacionales. Esto siempre de acuerdo al artículo 11 de la ley 19.300, porque en Chile no existe norma de suelo, como ya lo habíamos dicho al iniciar esta exposición. Y finalmente está la fase 3, que tiene que ver con una investigación delimitatoria y evaluación del riesgo. Aquí lo que estamos viendo son fotografías de una playa en Antofagasta que se llama Las Petroleras, en donde históricamente fue un lugar industrial que ha tenido una doble contaminación. Por un lado, la contaminación de un barco petrolero, el Elder, que hace aproximadamente unos casi 10 años tuvo un derrame de petróleo que perjudicó gravemente, digamos, el ecosistema del sector. Y además hay una contaminación que dice relación con suelos que tuvieron históricamente presencia de estanques de combustible y que durante mucho tiempo tuvieron infiltración en el suelo. Y esa mancha, digamos, a propósito de las napas subterráneas que hay, permanentemente van contaminando también la playa. Entonces hay una contaminación en diversos niveles. Y bueno, ahí les voy a comentar un poco lo que pasa con la famosa playa de las petroleras, que fue uno de los temas que me tocó ver cuando estaba como Ceremi y que lamentablemente sigue ahí como problema. Entonces, esta evaluación de riesgo
tiene que ver precisamente con poder delimitar el riesgo y hacer propuestas de solución, de remediación. Entonces, de alguna manera, esta evaluación del riesgo parte por tener claro la fuente de contaminación, el contaminante, el tiempo y la forma de contacto, cuán tóxico es, en determinar los escenarios de, por ejemplo, si un determinado sitio contaminado está a miles de kilómetros de la más cercana población, es muy distinto que, por ejemplo, el caso que estábamos viendo recién, que tiene que ver con la playa de las Petroleras, en donde tenemos personas que normalmente están ahí realizando actividades deportivas. ¿Ah? Entonces de ahí vamos nosotros también determinando el riesgo y si este riesgo es o no aceptable. Entonces, para poder determinar este suelo, tenemos que caracterizar el sitio con potencial presencia contaminante. ¿Existe contaminación? La naturaleza, la extensión, la severidad de la contaminación. Tenemos que evaluar la exposición, de qué manera se pone en contacto con la población, lo que veíamos recién. Si, por ejemplo, es por el spray del viento, si es por que las personas, digamos, realizan actividades sobre el mismo suelo, qué frecuencia, digamos, es esto, cómo puede llegarle a la persona directamente, si por ingestión, por el polvo, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo les decía que la exposición es fundamental. ¿Cuánto contaminante puede entrar en el organismo? La magnitud, la frecuencia, la duración. Y se evalúa la toxicidad. ¿Cuál es la toxicidad del contaminante? ¿De qué tipo? La cantidad del tóxico, la magnitud del tóxico. Y finalmente hacemos una caracterización del riesgo. ¿Hay un riesgo asociado a la exposición? ¿Hay una gestión del riesgo actualmente? Y se determina si este riesgo es o no aceptable. Entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico de un modelo conceptual para poder determinar el riesgo. ¿Ah? Tenemos un ecosistema marino, por ejemplo. Tenemos ahí un residente que es bañista o un consumidor de pescado. Y este finalmente puede llegar a tener un contacto con el contaminante por medio de ingestión accidental y contacto dérmico con el agua, por la ingestión de pescado. Posteriormente tenemos nosotros, digamos, un trabajador externo que puede llegar a tener, digamos, un contacto con el contaminante por ingestión y contacto dérmico con el suelo, inhalación de partículas y volátiles en espacios exteriores y también en espacios interiores, y una persona que vive ahí fundamentalmente por las mismas razones, pero evidentemente que desde el punto de vista de la exposición es muy distinto. Y finalmente un escenario off-site que puede ser, por ejemplo, un lugar que esté, y ojo que tenemos ejemplos lamentablemente, que yo también les voy a comentar, de escuelas, de jardines infantiles ubicados a metros de un relave con un alto contenido de contaminantes. Eh, entonces, efectivamente, tenemos ahí un ejemplo súper concreto. Bueno, y aquí partimos a aquello en lo que eh, estamos ahí, digamos, frente a aquello que vamos a tener que entrar a resolver. Hay una pregunta bien interesante que hace Cristian Brito, que señala que qué consecuencias legales podría tener el comprar un terreno en una determinada zona del país y que luego cuando empiece a construir aparezca un pasivo ambiental que no se sabía que estaba en el sitio. Bueno, evidentemente que previo a construir tendría que haberse hecho un levantamiento efectivamente del suelo y efectivamente también es muy importante como recomendación para alguien que quiera adquirir un terreno el conocer no solamente la historia jurídica, ¿ah? No solamente hacer el estudio de títulos, sino que también es importante que pueda tener una historia desde el punto de vista de las actividades que se han realizado ahí. Entonces, las consecuencias jurídicas, Cristian, van a ser de distinta entidad dependiendo de las medidas que tú adoptes respecto a la continuidad o no del proyecto que tú quieras realizar. Y también depende mucho del tipo de proyecto que tú quieras realizar. En Antofagasta hay una serie de sitios que están contaminados, que públicamente se sabe que están contaminados, eh, y evidentemente que precisamente para poder disponer de esos suelos,
está claro, digamos, que no le ha resultado a quienes han querido vender con el suelo contaminado sin remediar. Entonces, precisamente lo que han tenido que hacer, precisamente avanzar en propuestas de remediación y realizar las consultas de pertinencia respectivas al SEA para poder elaborar, digamos, los respectivos estudios de impacto ambiental o día si cabe, para efectos de poder ver estas alternativas de remediación que, como digo, en nuestro país son muy escasas. Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Las Salinas, que fue un proyecto que estuvo más de 13 años, fue rechazado múltiples veces, precisamente porque al no tener referencia, era muy complejo abarcar todos los aspectos de disposición del terreno, de transporte del suelo, digamos, que se extraía, de la alternativa de remediación, de no tener normas de referencia, de las opiniones de los distintos ministerios respecto a la línea base que tenía que considerarse, etcétera, etcétera, etcétera. Eso digamos, eh, probablemente sea tema de un webinar en particular. Pero las consecuencias legales son muy relativas, digamos, a las medidas que tú adoptes, Cristian, y también son muy relativas a la entidad de la contaminación, al tipo de contaminante, y si efectivamente puede o no, de acuerdo a la actitud que tú tomes respecto a lo que estás realizando, tener o no responsabilidad eventualmente extracontractual. Es un tema que hay que ver y que es muy relativo a las acciones que tú adoptes y también digamos, al suelo en particular, al caso en particular. ¿No? Como no tenemos muchas normas de referencia, lo que tenemos que hacer es precisamente ir al caso a caso. Bueno, este estudio que había realizado Emgrisa y que finalmente Emgrisa con WSP y que fue financiado con fondos de desarrollo regional, finalizaron con propuestas de remediación. Pero aquí viene lo complejo. Perfecto, tengo la alternativa de remediación, tengo la propuesta de remediación. ¿Quién remedia? ¿Quién financia esa remediación? ¿Cómo lo hago? Entonces, eh, y estoy hablando desde la óptica de una autoridad pública que era en esa época. ¿Ah? Entonces no era fácil y sigue no siéndolo porque de hecho en aquello todavía tenemos una deuda importante. Entonces, por ejemplo, aquí había un listado a modo muy ejemplar, porque este estudio que vuelvo a agradecer al gobierno regional, a la Seremi del Medio Ambiente, a Mgrisa y a WSP, que hicieron un trabajo extraordinario. Ahí, por ejemplo, presentaron propuestas de una serie de suelos contaminados que pasaron por la etapa al menos 1 y 2, y en la cual se llegó a propuestas de remediación. Entonces, en algunos casos era retiro del material contaminado, en otro caso retiro de infraestructura histórica, el sellado del suelo con bichofita, con algún tipo de estructura, digamos, remoción y disposición de escombros, remoción y disposición de suelos contaminados, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y ahí, digamos, había todo un análisis, así como hubo muchos ejemplos, digamos, este estudio, todo esto está publicado íntegramente en la página web de la Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta. Yo creo que es muy interesante que lo puedan tener a la vista, y también una de las razones por las que estoy haciendo este webinar tiene que ver con el hecho de que porque este estudio se entregó en el 2019, y a mí me parece que da cuenta de información importante de la que como Estado hay que hacerse cargo, también como privado, y es importante que esta información se siga poniendo sobre la mesa para poder adoptar medidas adecuadas. Entonces, efectivamente, por ejemplo, aquí había un sitio en particular y se hacía un desarrollo respecto a la remediación que había que hacer, en este caso remoción de estructura y de escombros, posteriormente acopiar, remover y acopiar, digamos, 5.000 metros cúbicos de material fino y realizar un escarpe. El tema es bien interesante porque nosotros, en este minuto como Estado, nosotros no tenemos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, que tiene una empresa estatal
que tienen las capacidades y tiene los recursos, bueno, ahora se tienen que autofinanciar, pero que tienen las competencias y las facultades de poder actuar en el caso, por ejemplo, de que una autoridad diga, aquí yo he hecho el levantamiento de un sitio contaminado, he pasado por las distintas fases, ya tengo una propuesta de remediación, yo necesito que tú intervengas. En Chile no existe eso. En Antofagasta existe una serie de terrenos que nosotros sabemos que están contaminados, sabemos que están jerarquizados por su cercanía con la población, pero sin embargo no hay un ente estatal, el Ministerio del Medio Ambiente por lo pronto no, que tenga la capacidad de poder intervenir directamente en el suelo. Entonces lo que nosotros buscamos fue precisamente, y en eso esto es bien interesante, buscamos que a través de proyectos realizados, por ejemplo, por el MOP, por el Serviu, finalmente dentro de estos proyectos se dispusiera el suelo y dentro de la etapa de construcción estuviera incluida la remediación. Entonces, esa es la fórmula, que es una vuelta larga, pero que sin embargo es la más, digamos, plausible desde el punto de vista de las posibilidades y de la normativa actual que nosotros encontramos. Y es así como hay ejemplos súper importantes que yo quiero destacar también, que tienen que ver con el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta en Taltal. Lo que se hizo en Bandurrias, que son viviendas que se están construyendo y que precisamente contemplaron dentro de su construcción la remediación del suelo, y lo que se va a hacer en un relave que fue expropiado con fondos del gobierno regional de Antofagasta, que es el relave de Sotramín, y es un relave bien complejo porque precisamente ha estado por años al costado de un jardín infantil y de un liceo, ¿ah? La Escuela Alondra Rojas. Entonces, ciertamente también quiero hacer un saludo, un reconocimiento, si está por acá, a Osvaldo Chávez de Taltal, cuyo hijo estudió por años ahí, y que precisamente es una deuda muy importante que tiene nuestro Estado finalmente, con un relave que es bien complejo porque ustedes saben que Taltal tiene las características muy similares a Atacama desde el punto de vista productivo, porque es un lugar donde prima la mediana y pequeña minería, y en donde evidentemente, por ejemplo, sitios como el relave de Sotramín, que está ubicado al medio de la ciudad y muy cercano a la costa, precisamente es muy difícil de poder pedirle a los dueños, digamos en este caso, que puedan remediar directamente. Y es por eso, digamos, que lo que se hizo fue, con fondos del gobierno regional, expropiar el terreno de Sotramín y se va a hacer un proyecto que va a tener incluida la remediación. Entonces yo quiero destacar esto porque precisamente va en la dirección de lo que tenemos que hacer, pero evidentemente que sería ideal que, digamos, el Estado contara con una estructura que le permitiera poder intervenir en forma más simple, digamos, y no como parte de un proyecto distinto, un proyecto mayor. ¿Ah? Es buena idea, digamos, pero evidentemente que hay una complejización desde este punto de vista, y evidentemente que aquí no hay que descubrir la rueda. O sea, hay países, y hubo un webinar muy interesante en enero de este año, precisamente a propósito de la remediación de los patios ferroviarios de Ferrocarril Antofagasta Bolivia, que precisamente dieron cuenta de la experiencia de países desarrollados como España, como Italia, que precisamente han construido toda una infraestructura pública sobre suelos que estuvieron contaminados con distintas sustancias, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bueno, los relaves mineros, que son otra parte de lo que yo quería analizar, y voy a pasar rápidamente por esto, pero hay antecedentes conceptuales que es súper importante que ustedes manejen. Se define relave como la suspensión de sólidos líquidos que forman una pulpa que se genera y desecha en las plantas de concentración húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina. El vocablo también se aplica a la fracción sólida de la pulpa que se ha descrito precedentemente, y en términos concretos tiene que ver con el desecho que queda después de extraer los minerales a través de interés económico, a través del proceso de flotación. Entonces, un depósito de relave es toda obra estructurada en forma segura para poder contener los relaves provenientes de una planta de concentración húmeda de especies de minerales, y contempla obras anexas de acuerdo
al decreto supremo, artículo 5 del decreto supremo 248, que como les comenté está en proceso de actualización. Probablemente el nuevo, el nuevo reglamento ingrese a Contraloría en la próxima semana. Y su función principal es poder servir como depósito generalmente definitivo de los materiales sólidos provenientes del relave, transportados de la planta, permitiendo así la recuperación en gran medida del agua que transporta dichos sólidos. Aquí tenemos, quiero también señalarles que hay un catastro muy interesante de relave minero, un catastro nacional de depósitos de relave que está disponible en la web del Senagiomín, y que clasifica, y dice 20.219, no, es 2019, por si acaso, y clasifica a los relaves de acuerdo a su estado. Los activos son los que reciben relave actualmente, que están en etapa de operación. Los no activos tienen un operador responsable, pero no reciben relaves actualmente. Y los abandonados no están en operación, pero además no se dispone de un registro de dueños, operadores responsables en la actualidad. Aquí tienen que ver fundamentalmente con aquellos relaves de mucha antigüedad, históricos, y que, por ejemplo, en las regiones del norte del país son muy abundantes. Eh, Y ahí tenemos, digamos, algunos números gruesos que hablan de que en Chile hay registrados 745 relaves, y se hace también un análisis por región. Tenemos 106 relaves actualmente activos, 466 no activos, vale decir que tienen un responsable, y abandonados, vale decir sin un registro de sus dueños, son 173. Y quiero hacer nota, digamos, de que en esa situación, en la región de Coquimbo, lideran por lejos. Hay 106 relaves abandonados en Coquimbo, y es un desafío evidentemente muy importante para las autoridades. Bueno, también existe, ustedes saben que evidentemente las tecnologías de extracción de minerales han cambiado profundamente. Entonces, los relaves, por ejemplo, que surgían de la explotación minera en el siglo XX o a finales del siglo XIX, probablemente en algunos casos cuenten con leyes de mineral mucho mejores que algunos relaves en actual explotación. Entonces, uno de los aspectos que se ha buscado como política pública es poder recuperar y explotar comercialmente aquellos relaves históricos que actualmente están abandonados, y de esa manera poder avanzar efectivamente en poder hacerse cargo con el estándar actual desde el punto de vista ambiental de esos pasivos ambientales, y además poder obtener un beneficio económico de aquello. Eh, y digamos ahí se da cuenta de la regulación que se tiene que tomar en consideración, el Decreto Supremo 248 del 2009 sobre depósitos relave y el Reglamento de Seguridad Minera. Bueno, ahí está en términos generales la normativa relevante en la operación de depósito de relave, el Decreto Supremo 248 del 2009, que es el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósito de relave. Señalar y reiterar que este reglamento está en etapa de actualización, eh, y hay aspectos que son bastante interesantes del nuevo reglamento, en particular en lo que tiene que ver con la gobernanza, con las responsabilidades, las nuevas responsabilidades que surgirán, y también con la habitualidad con la cual las empresas mineras, evidentemente dependiendo de la entidad del relave, van a tener que entregar información al Senagiomín. Actualmente ellos tienen la obligación de entregar información en algunos casos cada 3 meses, y actualmente, digamos, lo que van a tener que hacer con la nueva normativa es es realizar un monitoreo permanente que va a permitir efectivamente poder actuar de un modo más adecuado respecto a, por ejemplo, problemáticas derivadas del cambio climático y que se vivieron muy recientemente en la región de Atacama. En el 2015, ustedes saben, se vivieron unos aluviones que fueron muy complejos, pero además fueron muy complejos porque por la gran cantidad de actividad industrial antigua, hubo, digamos, aluviones que contenían desechos de relaves mineros. Entonces, evidentemente que si hubiésemos tenido la información
en línea, hubiésemos podido levantar los parámetros que estaban siendo alterados respecto a la normalidad y se podrían haber evidentemente salvado vidas y también salvado y evitado daños materiales muy, muy importantes. Bueno, ahí hay una diferencia entre un embalse y un tranque de relave, en donde el embalse es aquel depósito de relave donde el muro de contención está construido con material de empréstito y se encuentra impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno. Y esta impermeabilización puede estar realizada con un material natural de baja impermeabilidad o de material sintético como una geomembrana de alta densidad. También se llaman embalses de relave aquellos depósitos ubicados en alguna depresión del terreno en que no se requiere la construcción de un muro de contención. Y el tranque relave es aquel depósito de relave donde el muro de contención es construido con la fracción más gruesa del relave, con las arenas. Y ahí hay una clasificación también de tipos de relaves, que son, digamos, los relaves pesados, que, que son aquellos donde antes de ser depositados son sometidos a un proceso de sedimentación mediante pesadores, eliminándole una parte importante del agua que contienen. Y estos deberán ser construidos de tal forma que se impida que el relave fluya a otras áreas distintas a las del emplazamiento determinado y contar con un sistema de piscinas de recuperación del agua remanente. Los relaves en pasta son aquellos que presentan una situación intermedia entre relaves pesados y relaves filtrados, pues corresponde a una mezcla de relaves sólidos y agua, entre 10 y 25% de agua que contiene partículas finas, menores de 20 micrones, en una concentración de peso superior al 15%, muy similar a una pulpa de alta densidad. Su depósito se efectúa de forma similar al relave filtrado, sin necesidad de compactación y poseyendo consistencia coloidal. Y finalmente los relaves filtrados son aquellos depósitos de relave donde antes de ser depositados son sometidos a un proceso de filtración mediante equipos especiales, donde se asegure que la humedad sea menor al 20%. Entonces hay que asegurarse que el relave que sea depositado de esa manera no fluya a otras áreas distintas a la del emplazamiento determinado. La operación de los depósitos de relave tienen que ajustarse al proyecto que fue aprobado por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Como yo les señalaba, en este minuto la regulación que está vigente obliga a los operadores a enviar cada 3 meses un informe al Senagiomin sobre la operación y mantención del depósito de relaves en formularios que están establecidos para el efecto para el servicio. Y evidentemente que el paso que se está esperando es que esa información pueda ser dispuesta a Senagiomin en forma permanente. Y el servicio tiene la facultad de solicitar cualquier otra información adicional que pueda ser de utilidad respecto a la operación del depósito. Bueno, y aquí también hay un análisis de las responsabilidades legales asociadas a los depósitos de relave. Por ejemplo, la responsabilidad por daño ambiental. Todo aquel que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la ley. La ley de bases del medio ambiente, el título 35 del libro cuarto del Código Civil, responsabilidad administrativa, el decreto supremo 248 que ya analizábamos, y ahí hay una jurisprudencia bien interesante que para que la noten, para que la puedan analizar respecto a esto, y evidentemente y finalmente responsabilidades civiles y penales. Bueno, un poco quiero pasar a analizar un reciente dictamen que precisamente da cuenta de algo que yo le adelantaba, que tiene que ver con no solamente la falta de una normativa, eh, digamos, en relación a los suelos, una normativa de calidad, sino que también a cómo la política pública que tenemos actualmente de alguna manera tiene que irse corrigiendo y tiene que irse mejorando. Eh, Se hacen una serie de observaciones a los distintos servicios con competencia en esta materia, que como yo les señalaba, han hecho avances muy importantes. Hay un equipo de trabajo en particular en el Ministerio del Medio Ambiente que ha buscado avanzar en esta materia. Quiero destacar a Carla Rivero, que es la experta en suelo en el Ministerio del Medio Ambiente,
quiero destacar a Juan José Donoso, que es el jefe de la División de Recursos Naturales, y que han hecho, digamos, avances importantes, han levantado información muy relevante precisamente para poder avanzar en poder determinar aspectos que son muy complejos respecto a lo que debe resolverse para poder hacer una norma primaria de suelo. Entonces, bueno, este informe de Contraloría que está fresquito, que salió recién en julio de este año, y que habla precisamente de responsabilidades de distintos servicios como la Subsecretaría de Minería, el Senagiomin, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, eh, los Servius, perdón, eh, y gobierno regional, etcétera, etcétera, los municipios, respecto a cómo han actuado respecto a las políticas vigentes y a las falencias que tiene precisamente el tratamiento de suelos con potencial presencia contaminante. Entonces se señala que hay una ausencia de instrumentos para el tratamiento y remediación de los eh, pasivos ambientales mineros, que es lo que yo les señalaba, que viví en términos prácticos, la ausencia de una estrategia nacional para la gestión de emergencia relativa a relaves abandonados, la ausencia de planes comunales de emergencia que consideren relaves abandonados, y hay algunas comunas que viven con los relaves en la misma ciudad, entonces evidentemente ahí es más digno de nota esta falencia. Una ausencia de coordinación o inactividad de la instancia de articulación intersectorial para la gestión de suelos con potencial presencia contaminante, una ausencia de un catastro nacional actualizado de los pasivos ambientales mineros, deficiencia en el manejo de información asociada al catastro de los suelos con potencial presencia contaminante y una ausencia de metodología para la actualización de estos catastros, una ausencia de medidas para la contratación del riesgo a la salud humana, ¿ah? Porque todo lo que yo les señalaba que se hizo a propósito del FNR fue a través de un FNR, fue a través de una iniciativa regional. ¿Ah? Y en esto yo quiero volver a hacer un reconocimiento a la región de Antofagasta en el sentido que claramente tiene un avance muy importante en esta materia. Una ausencia de un procedimiento para poder evaluar el riesgo por los pasivos ambientales mineros para la construcción de viviendas sociales. ¿Ah? Y en este caso, por ejemplo, la construcción de Bandurria y de otras poblaciones en suelos altamente mineralizados, cercanos a actividad minera histórica. Efectivamente, también el Servio de la región de Antofagasta ha marcado un precedente importante, pero evidentemente que la observación está sobre la mesa y en eso se tiene que avanzar. La ausencia de una norma que defina las concentraciones permisibles de contaminantes en el suelo, ya lo vimos. Y finalmente, son más observaciones, pero yo coloqué las que estimaba que eran más críticas. La ausencia de instrumentos o mecanismos que establezcan un riesgo tolerable en los procesos de evaluación de riesgo. Y bueno, yo quiero aquí destacar buenas experiencias. Como yo les señalaba, eh, está la remediación de Bandurria, que es una población que se está construyendo en Taltal, que precisamente contempló una remediación del suelo, la expropiación del relave de Sotramina en Taltal, que está ubicado, como ustedes lo pueden ver, en medio de la ciudad de Taltal, al lado de centro educativo. La reconversión, el plan de reconversión de patios ferroviarios, y que yo estimo muy relevante destacarlo, porque finalmente corresponde a una iniciativa privada que busca recuperar suelos que históricamente contaminados, precisamente porque ahí desde el siglo XIX se han transportado minerales, y precisamente se hizo un levantamiento en el marco del estudio de impacto ambiental, se hizo un proceso de participación ciudadana muy interesante, muy importante, y precisamente también se hizo un trabajo bien intenso de poder determinar con los distintos servicios que participaron en esta instancia, poder determinar precisamente los niveles de contaminación y la forma de poder remediarlo. Entonces, yo lo quiero destacar también, una vez más en la región de Antofagasta. También destacar a la profesora Elizabeth Lam de la Universidad Católica del Norte, que es presidenta del Consejo Consultivo del Medio Ambiente, que precisamente ha ido avanzando en la factibilidad de poder aplicar fitotecnología para poder avanzar en la descontaminación de suelos contaminados en la región.
mediante la aplicación de distintos tipos de tecnología, mediante también la utilización de distintas especies vegetales. Y yo quiero también destacar ese importante trabajo que de hecho se ha adjudicado un fondo de innovación y competitividad. Así es que estamos muy atentos, digamos, a los resultados de este trabajo. También destacar a Nadac Reales, que es egresada de la Universidad de Antofagasta, que fue recientemente destacada en medio nacional, precisamente porque ellos han avanzado en trabajar en una solución tecnológica que fue originada en la región de Antofagasta, que busca, por medio de microorganismos, poder precisamente eh, poder avanzar en el tratamiento de los minerales, de los desechos minerales, ¿ah? Y permiten precisamente a poder avanzar en la economía circular. Así que yo también quiero reconocer a Nada Reales, que conocí como Seremi del Medio Ambiente, y que me alegra mucho que su trabajo importante esté siendo reconocido a nivel internacional. Bueno, y también comentarles, digamos, que como oficina nosotros estamos trabajando en el marco del próximo reglamento de Relave, en alianza con importantes empresas internacionales, Inmarsat, WCP, precisamente una propuesta que apunta a tener una tecnología que permita poder aprovechar la información que ya tiene disponible en este minuto una determinada empresa, y poder unirla a una tecnología que permite poder hacer accesible en línea, informaciones críticas precisamente de relaves mineros, y que pensamos que puede ser una oportunidad también importante para que gobiernos regionales puedan realizar un monitoreo de precisamente los distintos parámetros de un relave que pueda afectar a la población. Así que, digamos, evidentemente que los dejo invitados a poder tomar contacto con nosotros. El Mont y compañía es una oficina que tiene más de 260 profesionales in-house en toda Latinoamérica y Canadá, y que precisamente busca poder llegar de esta forma a la ciudadanía, y que busca también poder interrelacionarse de esta forma. Está, como yo les comentaba, presente en toda Latinoamérica, y yo les dejo ahí disponible mis correos electrónicos para efecto de que se puedan contactar conmigo. Tengo mucha información, mucho material que puedo poner a su disposición. Creo que es importante que podamos discutir respecto a estas problemáticas. Eh, estoy revisando acá algunas de las preguntas que me han realizado. Eh, Quiero saludar a Cristian Álvarez, que nos señala que efectivamente, como estábamos viendo en la región de Coquimbo, hay hay precisamente una gran cantidad de relaves abandonados que no tienen un responsable. Y claro, ¿cómo se resuelve el problema? Las vías son múltiples. ¿Ah? Efectivamente, yo creo que ahí el gobierno regional tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir porque precisamente nosotros tenemos en Antofagasta una experiencia notable de una intervención directa. Creo que hay que partir por hacer una evaluación de estos suelos contaminados, de hacer un catastro, una adecuada jerarquización para ver por cuáles se puede comenzar. Y las alternativas de remediación son múltiples, pero creo que el gobierno regional puede ayudar bastante en ese sentido. ¿Ah? Y evidentemente si, digamos, insisto, mi correo electrónico está disponible para efectos de que me pueda escribir y yo poder un poco comentar la experiencia de lo que se ha hecho en Antofagasta. Bueno, ahí me señalaban si se usa la norma holandesa como referencia. Sí, se usa, pero así como varias otras como las de Australia, las normas, digamos, de algunos estados de Estados Unidos, etcétera. Ahí me preguntaba si se consideraba la fitorremediación. Efectivamente, hay fórmulas en las cuales, como yo te señalaba, hay iniciativas súper importantes en las que se están avanzando, en particular en las universidades de Antofagasta, que precisamente apuntan a aquello. Entonces, finalmente, como nosotros no tenemos una normativa general, la definición de lo que se va a hacer en el caso particular puede perfectamente considerar fitorremediación.
Y respecto a lo que pregunta Carmen, Carmen, de todas maneras, está esa información disponible, muy completa, está en la página web de la Seremia del Medio Ambiente. De hecho, la región de Antofagasta tiene una estadística, digamos, muy completa, más que otras regiones, y con todo gusto, con todo agrado, te puedo entregar la información, insisto, en el correo que está. Así es que es disponible. Así es que yo les mando un saludo, quedo a sus órdenes y espero poder encontrarnos nuevamente y muy pronto también en una instancia como esta de análisis y de alguna otra temática ambiental de importancia que también los invito a proponerme a través de los correos disponibles. Así que eso, un saludo muy cordial, muy afectuoso, en particular a quienes me siguen desde Antofagasta y nos estamos viendo muy pronto.